Muchísimas gracias por venir esta noche a la sexta sesión de Barbarismos. Barbarismos es una iniciativa de padres, profesores y amigos dentro del colegio que nace por una preocupación y por un interés que es frente a un juicio cultural duro sobre nuestra realidad, como que todo va a peor. Nuestro juicio es que no necesariamente es así y que lo que hay que hacer es aprender a mirar lo que está sucediendo en el presente. Entonces, Barbarismos tiene la intención de, como en el Trivial, distintos quesitos con distintos colores, tratar distintos aspectos de la vida cultural actual, la ciencia, la literatura, el cine, la música hoy, y aprender sobre todo como método a mirar a través de los ojos de personas que saben vivir. Entonces, el tema de hoy con David y con José, David Summers y José Peláez, es la música, 40 años de Hombres G, 40 años de una carrera que, lejos de dejar un pozo negativo, deja las ganas de celebrar. De ahí el título de hoy. Entonces, queríamos dar las gracias al colegio por hospedar esta iniciativa, a todo el equipo técnico, que detrás de esto hay muchísima gente, detrás de los micros, detrás de la música, detrás del audio, el sonido, la música, todo. Muchísimas gracias. También a los alumnos que están detrás de esto, ayudando con el orden y con el catering. Y también a los que estáis en la otra sala de abajo, que sentimos mucho que no haya sitio aquí. En realidad la culpa es de David y de José, que han reventado el colegio. Y entonces hemos tenido que habilitar otra sala. Gracias por estar ahí, pero el vino que hay después no será virtual y ahí sí que lo podremos compartir todos. Y nada más, dar paso a David y a José. David, líder, fundador y cantante de Hombres G. José Peláez ha escrito 2 libros en 2023, Ya estoy escrito y Vallesoletanías, dos preciosidades, 2 monumentos literarios. Es escritor, es colaborador en ABC y es también gran amigo. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por dedicaros vuestro tiempo y hacer un hueco en vuestras agendas, que son realmente apretadas. Muchísimas gracias. Me gusta la presentación de David Summers, ¿sabes quién es? Y Peláez es un tío que escribe. Es exactamente así. Todos los libros. 2 libros en 2023. Y sin escribir ni uno nuevo, ¿eh? Tiene cierto mérito. Muchas gracias al Colegio Colbe, muchas gracias Armando por la presentación, por invitarnos. Y sobre todo yo creo que daros las gracias también por la iniciativa. No es muy normal encontrar un colegio de estas características, con un ideario católico y tal, que quiera, enfrentarse a esta palabra, ¿no? Al barbarismo. O sea, vamos a abrirnos un poco, vamos a reflexionar si está todo tan mal como parece, o tenemos alguna rendija, ¿no? Decía Cohen que todo tiene una rendija y precisamente por ahí es por dentro donde entra la luz, ¿no? Pues vamos a ver si encontramos esas rendijas. Para mí es un honor estar aquí con David, que os voy a contar. Un maestro, no solo musical, sino sobre todo como persona, que yo creo que es lo que más nos interesa hoy. 40 años lleváis, ¿no? 40 años ya. 40 años, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por reventar el teatro. No habéis podido resistiros al sexy de Peláez. Y es un placer de verdad compartir esta tarde con vosotros. Y bueno, a ver lo que puedo aportar. Yo espero que sean siempre cosas positivas, ¿no? De que para eso estamos aquí, ¿no? Seguro que sí. Yo venía pensando que hay quizá un cierto juicio injusto sobre la comprensión que tenemos del mundo, sobre todo el mundo cultural, que se resume en ese todo va a peor, ¿no? Todo se ha ido a la mierda. O sea, es como si la historia hubiera acabado, hemos alcanzado nuestro cenit de progreso en todos los sentidos y llevamos una época de decadencia en la que todo parece ese decadentismo, ¿no? Todo va mal. Las redes sociales son lo peor, la tecnología nos está matando, la inteligencia artificial acabará con nosotros, la crisis climática, las pandemias, las guerras, los populismos, tal. Hay una sensación que creo que tenemos todos y que tampoco nos podemos hacer trampas, la tenemos todos, una sensación de cierto decadentismo, ¿no? Pero mi pregunta, lo primero una reflexión y después la pregunta. Mi reflexión es que lo que esto no puede hacer es llevarnos a encerrarnos, a no querer saber nada, a estar muy seguros de lo nuestro y no plantear nada de lo que fuera, ¿no? Porque quizás si solo queremos saber de lo nuestro, acabemos poniendo lo nuestro en peligro, ¿no?
Las cosas, si no se renuevan, se mueren. Entonces, cuanto más completa sea nuestra comprensión de la actualidad y la realidad, pues más capaces seremos de proteger y preservar un poco lo que valoramos de ella, ¿no? Entonces, mi pregunta la primera pregunta que te quiero hacer es esa, ¿todo va a peor? ¿Realmente estamos tan mal? No, además es que no es cierto. Además, ni siquiera porque sea una opinión nuestra o porque sea una percepción nuestra que, pues a mí me va muy bien, pues yo no lo veo tan mal. No, es que los datos dicen que las cosas no son peores que en el pasado. O sea, hay gente que te dice, es que estamos peor que nunca, no sé qué. Habría que preguntarle a la gente que ha vivido la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de hace simplemente 50, 60 años, cómo vivía la gente, qué nivel tenían digamos, de felicidad en su vida. Quizá ahora todo es muy diferente, pero no es peor. O sea, es verdad que la tecnología ha avanzado muchísimo y nos ayuda muchísimo. Es verdad que hay mucho menos pobreza en el mundo ahora mismo, aunque siga habiendo muchísima pobreza, pero muchísima menos que hace 100 años. Es verdad que persisten problemas gravísimos, pero hace 100 años estaban mucho más agravados, ¿no? Hay un libro interesantísimo que se llama Factfulness, no sé si lo has conseguido pillar, que te cuenta todo eso con datos estadísticos y con estudios que te demuestran que las cosas no son peores ahora que hace 50 o 100 años. O sea, y que las ganas, digamos, de ser pesimistas que tenemos en este momento, de luego no nos ayudan a percibir el mundo tal y como es. Pero realmente en este momento, a nivel tecnológico, a nivel sanitario, o sea, la gente antes se moría con una pulmonía, ahora no te mueres con eso. Ahora te sigues muriendo, pero por otras cosas. Pero antes la mortandad era infinitamente mayor. O sea, todo ha mejorado muchísimo. Todo, ya no me refiero en España, sino en el mundo entero, ¿no? Y hay que tener eso siempre presente. Nosotros, además, somos de una generación, yo soy más viejo que tú, pero somos una generación que hemos tenido la suerte de vivir la mejor generación de la historia reciente. O sea, yo soy nacido en el año 64, justo cuando España empezaba a remontar un poco económicamente. He tenido la suerte de no vivir ninguna guerra, no he tenido grandes, digamos, trastornos en mi vida como vivieron mis padres en la posguerra o mis abuelos en la guerra civil, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte de los que hemos nacido en los años 60, vivir la época de mayor prosperidad en España, el nacimiento de la democracia, la modernidad, en fin. Entonces yo no tengo esa percepción para nada, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo. Creo que los datos están ahí, son irrebatibles. A ver, dicho esto, también te digo, hay cosas, por ejemplo, para mí, el nacimiento de Internet y luego de las redes sociales no han traído nada bueno, porque expanden lo bueno y lo malo. Y entonces por eso tenemos esa sensación, ¿no?, a través de las redes sociales, de que la gente está cabreada, de que la gente está, que el odio, que no sé qué, que si los delitos de odio, y todas esas cosas son realmente un reflejo de las redes sociales que no son un reflejo de la vida real, como estábamos hablando hace un momento. O sea, eso es muy importante que lo digas, es muy importante que lo escuche la gente joven. Lo que vemos en redes sociales, esa polarización, esa agresividad, ese odio, no es cierto, no es del todo real, eso existe, pero es muy pequeño, es muy pequeño. Y como estábamos hablando antes en el coche, está provocado. Los dueños de Instagram, de Facebook, que son los mismos, Meta, los dueños de Google, los dueños de tal, saben que cuanto más polarización, más consumimos las redes y más tiempo estamos ahí, que es lo que quieren, ¿no? Claro, les interesa que estemos cabreados siempre, les interesa que estemos tensos, que estemos de mala leche entre nosotros, porque eso les hace ganar dinero. Y de verdad, si creéis que es una fantasía, que ahí arriba hay unos tíos que son muy listos, que manipulan todo y que manipulan todo lo que está pasando en el mundo,
de verdad desengañaros, porque efectivamente los hay. Hay ahí arriba unos tíos, ahí arriba en el pico de la pirámide, que son los que deciden todo lo que nos pasa a los peatones, ¿no? Es así. Y desgraciadamente caemos en la trampa. Caemos en la trampa de ser manipulados por los que nos intentan manipular. De confundir eso con la realidad. Efectivamente. Eso es importante para la gente joven, pero también para los padres, yo creo. Que, bueno, yo tengo una niña de 14 años, o 13 y pico, casi 14, con lo cual comparto esas preocupaciones y no soy ajeno al mundo real, al miedo que todos tenemos, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que, bueno, de que creo que quizá tengamos mucho que ver en eso, los mayores. Se está hablando ahora, por ejemplo, de que los niños, bueno, pues no puedan venir con el móvil al colegio, pero somos nosotros los que les estamos obligando a estar siempre comunicados, saber dónde están, que nos digan cuándo han llegado, que nos digan cuándo tal. Entonces, claro, les estamos dando, por una parte, ciertas herramientas porque a nosotros nos vienen bien, pero claro, tiene ciertas consecuencias, ¿no? Bueno, pues también hay que confiar en ellos, ¿no? Hay que formarles, educarles. Nosotros mismos tenemos una dependencia absoluta de nuestro móvil. Mira dónde tienes tú el móvil, ahí, siempre cerca de ti. Y duermes y tu móvil en la mesilla. Y lo primero que miras, como te digo. Exactamente, lo primero que haces es coger el móvil. Pero lo hace mi hija, le ha hecho la bronca. Claro. Estás con el móvil. El otro día decía uno en el Twitter, que es muy gracioso, ¿no? Decía, no hay secuencia de película de terror comparable a palparte el pantalón y ver que no tienes el móvil. Y es verdad, es una dependencia que tenemos impresionante a la tecnología, ya parece mentira, pero parece que ha estado con nosotros siempre. Yo he vivido muchos años de mi vida sin móvil. Yo llegaba a mi casa y decía, mamá, me ha llamado alguien y dice, te ha llamado, no sé quién era. Y no pasaba nada, ¿sabes? Oye, yo he visto un sketch, por cierto, que estaba en el portal de Belén, el San José, la Virgen María, el niño, y había una llamada y cogía el teléfono San José y era alguien preguntando por ti. Una cosa de tu padre que decía, no, que coño, que aquí no está David Summers. Que estaba cansado de que te llamaran ya por teléfono, ¿no? Mi padre estaba un poquito hasta las narices del teléfono en aquella época, que no había móviles y llamaban a casa sin parar, claro. Oye, yo en alguna otra entrevista que te he hecho, y que para eso tengo aquí el portátil preparado, me has hablado mucho de la figura de tu padre. Me has dicho que tú siempre, hagas lo que hagas, piensas que haría tu padre, que para ti fue y sigue siendo una figura capital. Cuéntame esto. A ver, mi padre fue y sigue siendo, ¿no? Pero siempre fue mi gran referente, porque mi padre era un tipo, aparte de muy gracioso, muy inteligente, muy imaginativo. Era un gran artista, un artista muy completo. Y entonces, todo por donde él pasaba, por donde yo pasaba, él había pasado 20 veces, ¿no? Entonces, siempre me decía, David, no hagas esto, no hagas lo otro, esto tal. Cuando te pidan esto, no lo hagas. Cuando hagas esto, siempre me daba como grandes consejos, ¿no? Él siempre, desde que era yo un niño, intentó darme una caña de pescar en vez de darme pescado. Entonces intentó siempre, desde que vio que yo tenía cierta inclinación al arte, digamos, a la imaginación, a dibujar, a pintar, a escribir y tal, intentó encauzarme, ¿no? Y entonces es la única persona por la que me he dejado aconsejar en mi vida. Cuando murió perdí a mi gran consejero, además de a mi padre. Yo pensaba, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir consejo, no? Y sigo haciéndolo. Cuando estoy escribiendo o componiendo y tal, y me atasco, tal, siempre miro para arriba como diciendo, échame una mano, ¿no? Porque creo que me va a ayudar, ¿no? Pero ha sido, ya te digo, fue mi gran referente toda la vida, un tipo al que siempre quise, no solo como padre, sino como amigo, compañero. Nosotros vivimos juntos, los dos solos, durante muchos años. Cuando mis padres se separaron en el año 80, yo viví solo con mi padre durante muchos años. Entonces aprendí muchísimo de él. Tuve la inmensa suerte de vivir en casa con un genio y eso, pues, todo lo que sé de mi vida profesional lo he aprendido de él, ¿no? Me gusta mucho que lo cuentes,
insisto, porque también hay mucha gente joven que tiene que escuchar esto. O sea, al final tú eres una estrella, sigues llenando estadios por todo el mundo. ¿Vienes ahora de una gira por dónde? Por Nueva York. Esto es Nueva York, pero vienes de una gira por toda América. Sí, ahora me voy el día 28, seguimos en Estados Unidos. Bueno, el año pasado hicimos una gira del 40 aniversario absolutamente impresionante. Empezamos en diciembre del 22 y hemos acabado en diciembre del 23, un año entero de viajes y de conciertos increíbles. Y sigo. 90.000 personas en Monterrey. Eso es el Bernabéu entero. Sí. En todas las ciudades, una por otra. Es que, quiero decir, para ponernos... Tocamos en el Bernabéu también, el día 18 de mayo vamos a tocar. Ya tengo comprado. Ahí. Sí. Te he visto este año más veces que a mi madre casi, en concierto digo. Y no, pero me interesa que siendo una estrella, llevando 40 años siendo una estrella, pocas personalidades en el mundo cultural español como tú, aún a día de hoy dudes y levantes la cabeza para pensar qué haría tu padre. Eso es muy importante. Esa humildad yo creo que es muy importante que la gente la escuche y que todos seamos conscientes de ella. Bueno, es que yo escribo canciones que pienso, seguro que a mi padre le gustaría esta canción, ¿sabes? O seguro que mi padre se sentiría orgulloso de mí por este disco. O siempre tengo esa referencia, ¿no? Quiero hacer algo que a mi padre le enorgullecería, ¿sabes? Una vez te mandó dibujar un Bambi. Bueno, todos los días te manda a dibujar algo, ¿verdad? Bueno, él nos motivaba, a mi hermano Manolín y a mi hermano mayor y yo teníamos siempre la ilusión, porque mi padre nos decía, si yo vengo por la noche de trabajar y me dejáis en la mesilla de noche un dibujo vuestro original o un cuento original, algo que hayáis hecho vosotros, yo os recompenso. Y a lo mejor nos dejaba una moneda de 5 duros, o nos dejaba un cochecito, un juguetito, lo que el buen hombre podía, ¿no? Y entonces llegamos del colegio y teníamos esa ilusión de hacer algo, de hacer un cuento. Me acuerdo una vez escribí un cuento que se llamaba El hombre que echaba fuego por la boca, que le encantó a él, porque era un tío que al hablar echaba fuego por la boca y quemaba a la gente y era un problema. Entonces, hay mucho de eso hoy, ¿eh? Sí, y entonces eso le encantaba, era una cosa así surrealista, extraña, ¿no? Que salía de mi cabecita, ¿no? De que yo era un niño de 10 años o así, ¿no? Y un día pinté un Bambi cojonudo, o sea, hice con una cuadrícula así para que me saliera perfecto y tal, ¿no? Y yo pensaba, ya verás, cuando venga mi padre va a morir cuando vea el Bambi, ¿no? Y cogió mi padre así el Bambi, hizo así, hizo una bola y lo tiró así a un lado. Y yo me quedé así como sorprendido y jodido al mismo tiempo, claro. Yo decía, no sé, y ¿no te ha gustado y tal? Dice, este Bambi lo ha hecho Walt Disney y lo pinta mucho mejor que tú. Entonces, cuando tú hagas un Bambi que sea tuyo, original, me lo enseñas y yo te lo valoraré. Y eso, que pensándolo ahora, digo, joder, es muy duro para un niño, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero, joder, me enseñó muchísimo. Me enseñó que no se podía copiar, porque mi padre no me permitía copiar, no me permitía hacer algo inspirado en otra cosa. Tenía que comerme la cabeza, buscar la originalidad siempre, ¿no? Y es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Fíjate que esto se llama barbarismos, como decíamos. Hay varias maneras de entender lo que es un bárbaro, ¿no? El bárbaro como salvaje, el bárbaro como excéntrico, incluso el bárbaro como extranjero, ¿no? Como lo desconocido. Tu padre, al decirte que no copiaras, que no te anclaras a lo que ya se había hecho, en el fondo te estaba animando a ser un bárbaro. Te estaba animando a que fueras hacia adelante, no hacia atrás. Que crearas, que proyectaras, que fueras creativo y que no te ciñeras a los moldes de lo que ya se había hecho. Hay un cierto barbarismo ahí. Pero fíjate, mi padre me estaba aconsejando y aleccionando para que cogiera siempre el camino más difícil. Porque el más fácil
es el apuntarte a tendencias, claro, apuntarte a movidas, a las movidas madrileñas, a corrientes de rock en español. Es un colectivo de grupos que hacemos este tipo de música, ¿sabes? ¿No? Yo decía, a ver, los Beatles no pertenecían a ningún movimiento musical. Los Beatles eran los Beatles. Y los que eran de un movimiento musical eran todos aquellos que copiaban a los Beatles, ¿entiendes? Entonces yo decía, yo tengo que ser como los Beatles. Yo no puedo ser uno más de ese mogollón de grupos que conforman un movimiento, ¿no? Y siempre tienes que luchar contra eso, ¿no? Al principio con la movida madrileña. Luego en América el movimiento del rock en español. Tal. Entonces nosotros siempre estamos intentando salir de pandillas, salir de asociaciones, salir de todo eso. Y es una lucha constante, porque la gente te quiere siempre encasillar. La gente no quiere que seas original, quiere que seas uno más de esto. Ellos quieren clasificarte de alguna manera, porque de alguna manera les jode no poder hacerlo, les jode no poder clasificarte, ¿sabes? Y yo poder decir, estos tíos son así. O sea, entonces cuando, por ejemplo, mi padre me decía siempre, mira, cuando ellos creen que vas a salir por aquí, tú sal por aquí. Y cuando crees que van a salir por aquí, sales por aquí. Siempre desconciértales. O sea, cuando hiciste Sufre Mamón, mi padre me decía, has hecho Sufre Mamón cojonuda, no hagas Sufre Mamón 2, ni 3. Haz otra cosa. Y luego cuando hagas otra cosa, haz otra cosa distinta. Y siempre hagas una cosa distinta. Si tú haces Sufre Mamón 4 veces, a la quinta te dan la espalda. Esa exigencia de originalidad es un síntoma de barbarismo, ¿vale? Tal y como estamos hablando con este eje. Es un síntoma de no plegarse exclusivamente a una tradición para seguir avanzando, permitir que el arte sí, la cultura siga avanzando, ¿no? Pero antes de ser los Beatles fuisteis otra cosa muy diferente. Fuisteis los Residuos. Que eso sí que era bárbaro, ¿no? Hay que empezar por algo. Los Residuos fue el, bueno, digamos que el origen de Hombres G, que era un grupo muy, muy punky. Sí, porque nosotros empezamos... A ver, yo tengo 60 años, voy a cumplir dentro de unos días. Entonces, en el año 79, cuando surgió el movimiento del punk en Inglaterra y los Sex Pistols, ya yo tenía 15 años, 15, 16 años. A mí me volaron la cabeza, absolutamente. Y entonces, gracias a ese movimiento, eso dio lugar al nacimiento de muchos artistas, porque como no era necesario saber tocar muy bien, ¿sabes? Y simplemente tener mucho morro y salir y contar tus historias y gritar y cantar lo que quisieras, pues eso fue un gran punto de partida. Luego cuando ya empiezas a aprender y a estudiar música un poquito y a aprender acordes y armonías y darte cuenta del océano tan grande que es la música y a dónde puedes ir, pues ya eso se va abandonando, ¿no? Pero el punk hizo un gran servicio a la música. Le dijo a los chavales, les dijo, venga, coger una guitarra y subiros aquí a tocar. Tú puedes tocar, no hace falta saber, hace falta querer tocar. ¿Y qué hay mejor para ser joven que tener 4 amigos, cada uno con un instrumento? Y el sentido del humor, ¿no? Y con sentido del humor, sí, porque ayer estuvieron los Nikis grabando en casa. Estamos haciendo un disco ahí muy gracioso. Y hablaba yo con ellos y tal, y digo, es que cuando nosotros empezamos en los años 80, el sentido del humor era fundamental. Te das cuenta de que casi todos los grupos de los 80 eran cachondos. O sea, los Nikis, los Hombres G, Siniestro Total, Toreros Muertos, Glutamato Yeye, todos tenían un fondo de sentido del humor. ¿Por qué? Porque como no sabíamos tocar, por lo menos éramos graciosos, ¿entiendes? A mí me pasa lo mismo con la escritura, ¿eh? Claro, si no sabes tocar y sales en plan serio, la gente dice, oye, tío. Pero si lo que dices tiene gracia y la gente se ríe, se divierte y bailan y cantan y tal, pues te perdonan que no sepas tocar también, ¿no? Y fíjate que he visto el otro día a Pablo Carbonell tocando con la filarmónica de... Sí, acojonante, ¿eh? Y dices, bueno, hemos acabado donde... No, como no sabíamos tocar, acabamos con una pedazo de orquesta con 200 personas aquí detrás. Sí. Entonces, no, pero por unir los puntos que decía Steve Jobs, ¿no? Como tu padre no te deja hacer un Bambi y te obliga a ser original, tú ves a los Sex Pistols y dices, yo quiero tocar, y empiezas siendo un punky y acabas... O sea, empiezas siendo un bárbaro y acabas siendo un ídolo de niñas pijas.
No, pero mira cómo funciona esto, quiero decir, ¿no? Mira cómo funciona, del barbarismo a lo contrario, ¿no? El germen siempre es ese, el germen es... A ver, lo de las niñas, te aseguro que no estaba previsto, tampoco, ¿no? no estaba previsto, de verdad, o sea, nos sorprendió muchísimo a nosotros, o sea, nosotros éramos un grupo de chavales, como dice mi canción, nunca fuimos los guapos del barrio, éramos, Pues por menos mal, macho. siempre hemos sido una cosa normal, es verdad, porque nosotros éramos unos chavales normales del Parque de las Avenidas, que vivíamos en nuestro barrio, teníamos nuestros amigos, nuestra pandilla, y tal, y tocábamos, teníamos el grupo para hobby, para divertirnos, para ligar, que es para lo que hace todo el mundo grupos, ¿no? Y de repente esa explosión de esa atracción, digamos, sexual, ¿no? que provocamos en las adolescentes, no la teníamos prevista. ¿Qué te pasó en Perú cuando llegaste? Bueno, eso fue demencial, pero es que nuestra vida era absolutamente surrealista. No solo ahí, sino todos los días de nuestra vida. En Perú llegamos y era la primera vez que íbamos a América en nuestra vida, año 87. Y de repente sacaron el disco porque Sufre Mamón sigue siendo, pero en aquel momento era una bomba que donde llegaba la canción se ponía el país patas arriba, era una cosa de locos, ¿no? Y entonces un día nos dijeron que en Perú estaba reventando la canción en la radio, la gente estaba enloquecida y queríamos que fuéramos a tocar, ¿no? Y entonces dije, ¿a Perú? Y bueno, vamos a Perú, ¿eh? Nosotros nos apuntábamos a una ronda de aspirinas, o sea, nos daba igual. Y entonces llegamos y nada más llegar después de 20 horas, porque en aquella época se iba vía escala en Nueva York y luego iba a Lima, es un viaje de locos. Y llegamos y nada más abrir la puerta vemos una multitud de miles de personas que han roto las vallas del aeropuerto y se dirigen hacia el avión corriendo, gritando como locos, y nosotros miramos así para atrás como diciendo, pero esto, ¿qué es esto? El avión, ¿no? Sí, te lo juro que no pensábamos para nada que éramos por nosotros. Aquí? Y ya bajamos la escalerita y nos cogen unos tíos que iban con pistolas y tal, y nos meten unos coches negros. Digo, esto es un secuestro. Ya está, directo. Digo, nada más llegar, eso es acojonante, ¿no? Y ya nos meten y ya empezamos a ser conscientes de lo que estaba pasando con nosotros en Perú. Tocamos en el Estadio Nacional de Lima, 50.000 personas en el Estadio Nacional de Lima. Esto con 22 años. Y entonces, a donde íbamos, teníamos multitud en la puerta en el hotel, en la puerta de la radio, en todas partes. Era una locura. Fíjate que en aquella época el disco que sacamos Los Hombres G vendió más discos que ningún disco en la historia del Perú. Es decir, más que Elvis Presley, más que los Beatles, más que Frank Sinatra. O sea, fue una locura tan grande. Fíjate, el año pasado hemos estado tocando en el Estadio Nacional de Lima otra vez. Hemos vuelto al Estadio Nacional de Lima 40 años después. 40 años después. Y hemos metido más gente ahora. Más todavía. Más gente que cuando fuimos la primera vez, que éramos un fenómeno sociológico surrealista, ¿no? O sea, que no solo nos vale lo bárbaro como lo nuevo. Pero todo esto lo hemos llevado siempre con sentido del humor. Siempre con sentido del humor, porque si no te vuelves loco. Hay muchos artistas que de hecho se pierden la cabeza o les dan depresiones o tienen pánico escénico, o yo qué sé, les pasan muchas cosas, ¿no? Nosotros siempre nos hemos reído de lo que nos pasaba, siempre. De hecho, la Ataque de las Chicas Cocodrilo es una canción que lo que hace es un poco reírnos de nuestra situación, de lo que nos estaba pasando, porque es que nos costó muchos años creernos lo que nos estaba pasando, ¿no? De hecho, todavía ahora no me lo creo, ¿no? Bueno, pues ya va siendo hora. No, a mí me ha pasado la vida entera diciendo a la gente, no es para tanto. No es para tanto. Oye, calma. Esto son solo canciones. O sea, esto es música nada más. O sea, ¿Sois el único grupo que yo conozco? Creo que lo hablo contigo además. Creo que puede que U2 también, que tenéis la misma formación desde que empezasteis. Lleváis 40 años sí, siendo 4 amigos que tocáis. Yo creo que solo U2 y nosotros.
porque no se me ocurre otro grupo, de verdad te lo digo, que sean los mismos 4 que empezamos siendo unos niños hasta ahora que ya somos unos señores mayores, y nosotros empezamos cuando teníamos 18 años, o sea, yo tenía ¿Tú crees 20. que esa es una de las claves de vuestro éxito? La amistad con mayúsculas, el compañerismo. Sí, sí, por supuesto. Digamos, de lo que significa Hombres G, sí. Nosotros somos muy buenos amigos, nos queremos mucho, somos como prácticamente más que familia. Y ese amor que nos tenemos en los 4 y esa confianza que tenemos los unos en los otros nos hace que vayamos siempre a una, en la misma dirección, y eso lo conseguimos transmitirlo al público. El público va a ver a los Hombres G y está viendo a 4 tíos que se lo están pasando bomba, ¿no? Porque transmitimos esa felicidad que nos produce a los 4 estar en el escenario juntos y tocar juntos y pasarlo bien, ¿no? Eso es, como decíamos, es muy difícil, vivir así desde los 20 años. A ver, ten en cuenta que nosotros, los músicos en general, ¿no? Pero por lo menos tal y como yo lo entiendo, nosotros nos dedicamos a hacer a la gente feliz. Eso es acojonante, es el mejor trabajo del mundo. O sea, nuestra obsesión es que el público se divierta, que el público sonría, que el público baile, que el público cante, que se emocionen, que se les caiga una lágrima de emoción también. O sea, siempre trabajamos el corazón de la gente, trabajamos las cosas más importantes de la vida, que son las emociones, la felicidad, la alegría, la sonrisa, el amor, el sexo. O sea, las cosas que realmente nos importan de verdad. Y en el caso de Hombres G es una obsesión desde el primer minuto que empezamos a trabajar, hace ya 40 años, que el público lo pase bien, que el público sea feliz, que la gente escuche nuestras canciones y se sienta más feliz. O sea, entonces eso, joder, eso es una especie de droga que te mantiene siempre enganchado a la gente y siempre con ganas de hacer cosas bonitas para ellos, y estás con una entrega constante, ¿no? Y eso es lo que te hace feliz a ti. Porque siempre dices, no, tú eres feliz haciendo feliz a los que tienes alrededor. Pues imagínate en un caso como este, ¿no? Tienes a 50.000 personas felices en un concierto, ¿no? Cuando tú haces un concierto y las entradas están agotadas desde hace 6 meses, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, un tío que compra la entrada 6 meses antes tiene verdadero interés en ver el concierto. Va a venir a disfrutar al máximo. Y toda esta gente que está aquí, hace 6 meses que compraron la entrada. O sea, está todo hecho. Nada más que tienes que cantar y entregarte a ellos. Y ya está, ¿no? No, insisto, no es muy normal, no es muy habitual encontrarse con gente con un éxito tan grande que sigue manteniendo unos valores de humildad. Tú para hacer feliz a la gente, tú para transmitir todos estos valores de amor, de tal, tienes que tenerlo dentro, tienes que estar muy bien construido por dentro, David. Entonces, me lleva a pensar que quizá el éxito no viene por casualidad. Hay mucho de suerte, como en todo el mundo, pero no viene por casualidad, viene porque hay una construcción personal íntima muy hecha, desde pequeñito. Bueno, y porque realmente nosotros somos buenas personas. No solo los 4 somos buenos amigos y, como te decía, nos queremos mucho y somos buena gente, sino también nuestro equipo, la gente que nos acompaña en las giras, los técnicos, mis técnicos algunos llevan conmigo desde el año 86, tío. O sea, toda la vida. Empezamos siendo niños todos y ahora somos todos mayores y somos el mismo equipo. Pero el tío el que menos tiempo lleva con nosotros lleva 16 años ya con Hombres G, el técnico de la APEA, que es el último que ha llegado a la familia, ¿sabes? Pero somos una gran familia que recorremos el mundo entero haciendo el trabajo más bonito del mundo, conociendo ciudades, países, personas maravillosas, viviendo situaciones de todo tipo, maravillosas y no tanto, también movidas, viviendo la vida, pero recorriendo el mundo con tus mejores amigos, tío. ¿Hay algo mejor que eso? Pues yo creo que no, y no creo que eso sea posible si te hubieras quedado encerrado en tu mundo, en tu castillo, en tu éxito, ¿no?
en tu pequeño reino de taifas. Pues es que eso no existe. Bueno, pues eso no existe. Eso me interesa mucho. El éxito no es un lugar, no es un sitio a donde llegas. O sea, esto es una carrera que la gana el que sigue corriendo. No llegas a ninguna parte nunca. Siempre hay un tramo más. Siempre hay un proyecto, una ilusión. Esto es un poco como de ilusiones se vive, ¿no? Que dicen, ¿no? Es verdad. Si tú tienes la ilusión y tienes un proyecto de hacer una gira, de un disco nuevo, de hacer esto, de ahora vamos a tocar a Estados Unidos, ahora vamos a ir a tocar este año, por ejemplo, hace una ilusión increíble, porque al final del año, en noviembre, vamos a tocar en Londres, en París, en Berlín, en Europa, que América, por ejemplo, yo he hecho casi 100 viajes a México en mi vida y hemos ido, sin embargo a Europa hemos ido muy poco. Pues este año vamos a ir a Europa. A lo mejor no vamos a ganar dinero porque no sale rentable, porque tenemos que tocar en sitios más pequeños, porque nos conoce menos gente ahí, pero nos ilusiona, nos apetece y lo hacemos. Pero me interesa que nos cuentes lo que nos estás contando, que es que miras al futuro con optimismo, sin miedo, sin pensar que el futuro es necesariamente algo peor que el pasado. Tú podrías hacerlo perfectamente. Tu pasado tienes una trayectoria muy fuerte. Podrías pensar el futuro, ¿no? Y tú, el futuro sigue siendo mejor. Y sigues trabajando, y sigues con proyectos y con optimismo. Y mirando el futuro con optimismo, ¿no? Claro, porque a mí no me va nada el sentarme a añorar el pasado o quedarme, digamos, paralizado por un fracaso o por un supuesto fracaso, ¿no? O sea, yo realmente no conozco el fracaso, no sé lo que significa la palabra fracaso. He hecho discos que no han funcionado como yo pensaba. He hecho canciones que no han tenido la respuesta del público que yo pensaba que iban a tener. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a poner a llorar y a lamentarme y me quedo paralizado, ya no hago nada más? No, he hecho un disco, no ha funcionado como yo quería, me pongo a hacer otro, inmediatamente. Aprendo de mis errores y intento decir, a ver, ¿qué me he podido equivocar aquí? Porque yo creo que el disco es muy bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Es un poco triste, quizá, es un poco... Porque claro, los que componemos canciones y las cantamos, pues tenemos el filtro de que contamos, por lo menos en mi caso, cuento lo que me está pasando. Y entonces, si yo estoy en un momento en mi vida que estoy jodido por algo, triste o deprimido, o me estoy divorciando, no sé cuánto, pues se refleja en mis canciones. Si estoy feliz, enamorado, no sé cuánto, se refleja en mis canciones, ¿no? Entonces hay veces que esa sinceridad te hace no coincidir con el público, ¿sabes? Pero yo considero que lo más importante es ser sincero y honesto siempre y contar lo que eres tú en este momento, ¿no? Yo supongo que después de tantos años habrás escuchado muchas veces que la cultura está en crisis, que la música se ha acabado, que todo va a peor, ¿no? Yo ayer, preparando un poco esto, leí una frase de Walter Benjamin que dice: no hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de barbarie. Es decir, que todo lo que se crea, en el momento en el que se crea, tiene algo de disruptivo, ¿no? En todas las épocas del mundo Mozart en su momento lo fue, ¿no? Todo lo que ha ido pasando en su momento ha sido disruptivo, ha sido entendido como algo bárbaro, de nuevo. Todo lo que es sorprendente, ¿qué es esto? Todo lo que te descuadra un poco. Y ahora nos descuadran como les descuadró Mozart en su día, como les descuadró el rock and roll, como los Beatles. De pronto, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Por eso el rock and roll era como satánico y no sé qué. Eso voy, el rock and roll era satánico, los Beatles eran unos melenudos, los Sex Pistols unos etcétera, ¿no? Desde Mozart, un chalao. ¿Estamos en lo mismo otra vez? En decir que lo actual no vale. ¿Tenemos ese miedo? A ver, es que volvemos a lo que hablamos al principio. Es que generalizar siempre es un error. Siempre es un error. O sea, yo, por ejemplo, cuando dicen
Dice, no, es que están de moda, vuelven los 80. Dices, joder, pues como vuelvan los 80, como vuelvan todos, estamos jodidos, porque en los 80 había cosas horribles también. Había ¿sabes? mucha basura. Lo que pasa es que se tiende a idealizar, ¿no? Te acuerdas nada más que de lo bonito, de lo que te molaba, de no sé qué. Pero en los 80 había cosas horribles. En todas las décadas hay artistas buenos y artistas malos y ahora igual. Ahora hay artistas buenos y malos y todo. Entonces yo no creo que ninguna época sea especialmente mala ni buena. Yo primero no me preocupa, digamos, la generalidad, ¿sabes? Sale un artista que me gusta, pues me engancho a él, me intento aprender de él o en la década que sea. Pero si en la generalidad es que el reggaetón, es que qué horror, que no sé qué, no sé cuánto. Yo en esa guerra no estoy, ¿sabes? Yo creo que a los géneros no se les puede culpabilizar de nada. A los géneros musicales. Todos los géneros son válidos. Lo que me interesa son las canciones, las individualidades, el talento personal. Y puede que haya un artista de reggaetón que haga música que a mí me parezca interesante y solamente por eso ya no voy a desprestigiar al reggaetón como género, ¿sabes? Y sobre todo yo creo que mirar con un poco de esperanza, en el sentido de que a mí personalmente no hay muchas cosas actuales que me interesen mucho. Las habrá, quizá no las conozco, pero no por eso puedo asegurar que todo lo actual es una mierda. Quiero creer que de lo actual seguirá avanzando las cosas y seguirán surgiendo ideas y habrá, pues como decíamos, de un chico que empezó queriéndose los Sex Pistols y acabó en otra cosa, o los Specials y acabó haciendo otras cosas. Sí, es verdad. Ahora mismo quizá estemos en el origen de algo que no sabemos qué será, pero que tengo la esperanza de que sea bueno, culturalmente. Sí, o que de repente saldrá un artista que digas, oh, ¿esto qué es? Esto es otra cosa. Esto... y marca un camino, y marca una tendencia. O sea, eso ha pasado siempre. Pero sí es verdad, te iba a decir que, por ejemplo, la tecnología que es tan maravillosa, ¿no? La tecnología hace que ahora cualquier chaval esté en su casa y escriba algo, o escriba una canción, o escriba tal, y la suba inmediatamente a Internet y pueda compartirla, ¿no? Eso antes era imposible. Primero porque los estudios eran carísimos. No había la opción de subir las canciones a Internet porque no existía. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué tenía que pasarte para que tuvieras suerte en la música? Pues tenía que verte un día un tío que trabajaba en una compañía, tocar en un bar, y en un garito, y pensar, bueno, estos tíos molan y tal. Hablar contigo, decirte, oye, ¿queréis grabar un disco? Vale, sí, tal. Y luego que esa intuición de ese tío fuera certera y efectivamente tuvieras éxito, ¿sabes? Porque ese tío era listo, el que te vio. ¿Qué consecuencia de eso? Pues grababan discos y hacían carreras artísticas los que realmente valían. Porque era un filtro muy grande el que había que pasar. Ahora, como es tan fácil todo y hay tanta oferta, pues también la mediocridad es muy grande. Y entonces, como cualquiera graba cualquier cosa y cualquiera lo cuelga en Internet, pues los que son realmente buenos quedan enterrados entre toda esa maraña de gente que quiere su oportunidad y quiere grabar un disco y colgarlo en Spotify y que la gente lo escuche, ¿no? Me decía un productor el otro día que dice, no es tan diferente como piensas, Peláez. Antes, un gitano en Jerez lo que tenía en mano era una guitarra. Entonces, pues tocaba flamenco y hacían flamenco. Ahora lo que tienen es un ordenador, con lo cual hacen trap, hacen música con lo que tienen a mano. Cada generación hace música con lo que tiene. El arte es innato al ser humano y cada generación, de algún modo, encuentra sus herramientas. Quizá en un estado muy primitivo ahora, pero evolucionará. Evolucionará como evolución flamenco. Hasta Paco de Lucía y hasta Camarón, el flamenco, tú lo sabes, era algo suburbial. A ver, hay algo que espero que no cambie nunca, que es el valor y la importancia de una canción. Una canción bonita. Una canción bonita, una canción que sea muy sencilla, pero una canción que la gente al escucharla sienta algo, que les llegue al corazón.
les recuerde un momento maravilloso de su vida, que tenga ese poder evocativo que no tiene ningún otro arte, nada más que la música. Y eso siempre será así, aunque cambie la manera de hacerlo. Si lo haces con guitarra, lo haces con ordenador, lo haces con lo que quieras. Pero tienes que emocionar a la gente. Y la capacidad de emocionar es lo que sigue siendo una premisa insalvable, ¿no? Y con la esperanza, uniendo con el último punto del barbarismo, ¿no? Que es, ya hemos hablado del excéntrico, hemos hablado de lo nuevo, y otro, quizá el concepto, la definición etimológica más purista, sea el bárbaro como extranjero, como salvaje casi, ¿no? Se tiene esa percepción de que cuando hablamos, los romanos hablan de los bárbaros, hablan de las tribus que no son romanas, incluso los italos, ¿eh? O sea, quiero decir que los propios latinos a los de al lado les veían como bárbaros, que viene del barbar, es el bla bla de ahora, es bla bla bla, no les entiendo cómo hablan, ¿no? El barbarismo es los que no entiendo, sale un poco del lenguaje. Entonces, pero hay una cosa interesante, que es que no solo definían a los bárbaros como salvajes, hay una cosa de Tácito que habla de las tribus germánicas con una gran admiración. Las comparaba favorablemente frente a la decadencia de los romanos y hablaba, pues, describía su primitivismo como una forma de virtud, que engancha un poco con el buen salvaje de Rousseau y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, fíjate, porque los bárbaros son salvajes, pero posteriormente dicen, bueno, pero ojo, que hay mucho que aprender de ellos también, ¿no? Entonces, ¿tú aprendes de lo de fuera también? ¿Sigues aprendiendo de otras corrientes culturales de fuera? Sí, claro. Yo hay artistas que los que escucho toda mi vida y seguiré escuchando toda mi vida hasta que me muera, porque los escucho desde que era niño, y de los que sigo aprendiendo mucho, de los Beatles, de Ray Charles y de todos los grandes, de Elvis y todos los grandes de la música, pero estoy interesado en encontrar la música que me gusta del momento, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos antes, dentro de toda esa generalización que se hace, no, ahora la música es así, no, hay artistas maravillosos que siguen haciendo canciones impresionantes y de los que yo intento investigar y aprender y renovar también mi manera de hacer música y probar sonidos distintos y hacer cosas diferentes, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, los Hombres G, tenemos, digamos, la suerte o la desgracia de tener un estilo tan personal y de que toda nuestra música pasa por una especie de filtro que convierte todo lo que hacemos en Hombres G, no sé si por mi voz o por la guitarra de Rafa o por el sonido del grupo, ¿no? Pero siempre intentamos hacer cosas distintas, ¿no? El que quiera entender lo que estoy diciendo, te coges toda la discografía de Hombres G y ves que hemos hecho canciones divertidas, que hemos hecho rock and roll, hemos hecho pop, hemos hecho baladas, un piano y voz. Hemos trabajado con una orquesta sinfónica de Londres y hemos hecho un tema con una orquesta enorme. Hemos probado todos los géneros que nos hemos atrevido, reggae, ska, rock and roll, pop, balada, todo. Y siempre hemos intentado hacer cosas diferentes, ¿no? Siempre, aunque todo lo pasamos por nuestra personalidad y para que sea realmente lo que estamos ofreciendo sea Hombres G, ¿no? Me gusta mucho tu mensaje optimista. No estamos tan mal, el mundo tiene sus problemas, no vamos a negarlo, y estamos en un momento quizá especialmente oscuro en cuanto a percepción de lo que está sucediendo, pero surge culturalmente cosas cada día, hay gente buena en todos los sitios, hay gente con talento en todos los lugares, y por supuesto eso hace que siga habiendo esperanza, yo creo. Entonces, recorriendo desde el principio, si lo bárbaro como salvaje nos vale, si lo bárbaro como extranjero nos vale, si lo bárbaro como nuevo nos vale, si lo bárbaro como excéntrico nos vale, al final hay que decir viva los bárbaros aquí. Es más, ¡viva! Es más, al negar eso, en el fondo estaríamos en la barbarie de los civilizados, los supuestos civilizados, ¿no? Los que somos como Dios manda, en el fondo estamos siendo los verdaderos bárbaros, ¿no? Si negáramos eso, estaríamos prácticamente destruyendo nuestra época. Y es un mensaje que no soporto, personalmente.
Es verdad que son las sociedades civilizadas las que luego entran en decadencia y eso es así. Y quizá las sociedades más básicas, más bárbaras, como dices tú, pues tienen unos conceptos más claros de lo que hay que hacer, ¿no? Benjamin también dice, el concepto de lo bárbaro va más allá de lo cultural. Quizá el debate sobre la barbarie pertenece en primera instancia al campo de lo ético. Y quizá la definición ética de barbarie es esta, un corazón de piedra. Yo creo que mientras haya gente creando como tú, que es justo lo contrario, un corazón de piedra, pues podemos tener bastante optimismo. Hombre, para ser creador yo creo que tienes que tener un corazón que no sea de piedra. O sea, eso es fundamental. Tienes que cultivar tus emociones, tienes que ser una persona sensible. Todos los que escribimos, como tú y como yo, estamos siempre mirando para adentro, ¿sabes? Más que para afuera. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida ocurren dentro en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestras emociones, en cómo nos sentimos, ¿no? Y yo siempre he pensado que las personas que no son sensibles, en realidad, no son casi ni personas, ¿no? Son como bultos, ¿no? Que van andando por la vida y tal, pero que las emociones en realidad es lo que nos hace ser humanos. Y la capacidad de reír y de llorar y de divertirte y de emocionarte, eso es lo que te hace realmente ser humano y ser una persona inteligente, creo yo, ¿no? Sí, y que seguramente sea, esto es un poco manido, pero lo creo profundamente, que quizá la salvación y la esperanza esté siempre en el mundo de la cultura, en la literatura, en el teatro, en la poesía, en la música, en conocer lo que somos, ¿no? Con nuestra estirpe artística genealógica que lleva desde siempre con nosotros y veremos dónde acaba. Claro, es que la expresión cultural es la única expresión realmente que existe. Plenamente humana. Plenamente humana, exactamente. O sea, porque es ahí donde decimos, como tú muy bien dices, es ahí cómo decimos a la gente quiénes somos, ¿no? O sea, yo a través de mis canciones lo que hago es contarle a la gente quién soy y qué es lo que me está pasando, ¿no? Y pienso que la gente al escuchar esas canciones van a pensar, ese soy yo, porque realmente somos todos iguales, a todos nos pasan las mismas cosas, todos sufrimos por las mismas cosas, todos sufrimos por amor, todos tenemos las mismas preocupaciones, en realidad básicamente todos tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Y decía John Lennon, ¿no? Que las canciones había que hacerlas a una sola persona, ¿no? Porque esa es la única manera de que todas las personas digan, ese sitio soy yo. Cuando tú empiezas a hacer una canción y empiezas a pensar en generalidades, empiezas a decir, a ver qué pensarán los españoles, los mexicanos, los hombres, las mujeres, o sea, estás perdido. Total. Tienes que hacer canciones a quien tienes más cerca, ¿no? Preparando un poco esto también veía que a Plutarco le ofendían tanto las descripciones comprensivas que hacía Heródoto de los bárbaros, que le llevaba a condenar como un amante de los bárbaros, un filobárbaro lo llamaba, un moderadito lo llamarían hoy. Yo creo que ser un filobárbaro debería ser el colmo de nuestras aspiraciones. Una vez que hemos entendido que ser un bárbaro es ser alguien que está abierto a lo nuevo, que está abierto a lo extraño, que está abierto a lo de fuera y que está abierto incluso a lo salvaje, ¿no? Debemos ser filobárbaros. Y eso, si acabamos amando a los bárbaros como concepto, como bueno, pues casi como obligación moral, pues lo recibiremos con actos de bienvenida, yo creo. Y cuando tengamos esos actos de bienvenida al barbarismo, pues viviremos, yo creo que con mucha menos preocupación y mucha más paz. Y si continuamos siendo extraños hacia esos bárbaros y negando todo lo que venga de fuera, ¿no? Pues quizá llegaremos a la conclusión de que los bárbaros somos nosotros, que es justo de lo que no se trata. Así que yo creo que ya podemos ir acabando para que la gente pueda hacer algunas preguntas. Y muchas gracias. Lo que acabas de decir está muy bien porque deberían escucharlo muchos nacionalistas. Sí, correcto. Sí, pero yo no quería meterme por ahí, pero cuando lo decíamos lo del lenguaje es que va por ahí. O sea, el extranjero, el bárbaro, es el que no habla como yo. Es algo plenamente antropológico en el fondo, ¿no? Y es que no hemos avanzado. Nos siguen llamando bárbaros, ¿no? Pero es que es el que no habla como yo y eso no me gusta, ¿sabes? Y eso es peor.
Porque cuando tú estás diciendo a ese bárbaro, a esa otredad, al otro, que no es como tú, en el fondo hay un deseo de dominación encubierto. No solo no eres como yo, es que eres mucho peor que yo. Porque si eres mejor que yo, no hay problema. En el fondo hay un deseo de dominar. En ese momento en lo racial, pero ahora también en lo cultural. Estamos viendo cómo hay gente que pretende dominar todo lo que sucede, tapándolo porque son bárbaros, ¿no? Porque no nos gusta. Y como no nos gusta su manera de hablar, en este caso su manera de crear, les hemos de dominar. Y eso en el fondo denota, yo creo, que un profundo totalitarismo. Así que nada. Muchas gracias, David. Yo creo que hay un micrófono por ahí. ¿Tenéis micrófono? Tenemos como... Esto es una conversación que hemos... Esto es una conversación que hemos tenido algunas veces en algunos bares. Sí, con alguna caña. Pero no hablamos de Plutarco, ¿eh? De esto hablamos a las 4 de la mañana nosotros. Que, bueno, es vuestro momento. Tenéis aquí a David. Seguro que hay alguna pregunta. Ahí hay una pregunta. ¿Tenemos un micrófono o le doy el mío? Bueno, soy Carlos, soy mexicano. Entonces, para nosotros, Hombres G ha sido una referencia de toda la vida. Entonces, quizás para ustedes aquí, muchos de aquí no entienden lo que es o lo que ha sido Hombres G allá. A mi grupo de amigos nos llamaban los Hombres G, porque lo escuchábamos todo el día, lo teníamos en el coche a todo volumen y demás, ¿no? Entonces, he seguido tu música y de hecho, este último disco que sacaste tiene un barbarismo ahí que me llama mucho la atención, inclusive mis hijos ahora que te escuchan, porque ahora es como que una segunda vuelta, ¿no? También ahora los chicos, tengo hijos de 17, 16, y te escuchan y todo, entonces tiene una connotación espiritual ahí, que hay unas canciones que me llaman la atención y quería ver si nos puedes platicar un poco de eso. ¿Pero qué canción dices que te...? Pues unas que hablan de Dios. ¿Unas qué? Que hablan de Dios. O sea, que estás hablas con bueno, espiritualidad. Yo meto a Dios a veces en las canciones, que fíjate que no es una cosa que los artistas en general hagan. O sea, es como... No sé, es que hay una especie como de tabú no se puede nombrar a Dios en una canción. Yo lo hago muchas veces porque es como... es como le pido a Dios, es como... o sea, no puedo pedir a alguien más grande, ¿no? ¿Sabes? O sea, aunque no te creas que soy yo un gran creyente ni soy un ejemplo en ese sentido, ¿no? Pero sí tengo esa educación cristiana y siempre he tenido esos valores y entonces de alguna manera recurro en las letras a veces a acordarme de Dios cuando quiero expresar cuando es necesario, vamos, digamos, ¿no? Cuando lo que quiero decir es le pido a Dios que no verte nunca más, ¿no? Hay una canción que dice eso, ¿no? Porque no quisiera volverme a enamorar y tal, y entonces sí, efectivamente, bueno, me llama la atención que te haya llamado la atención a ti. Pero fíjate, una vez haciendo una canción a Luz Casal, tal, le puse a Dios y me lo cambió. Me dijo, no, es que no quiero meter a Dios en estos temas y en estos asuntos. Pero a mí no me importa. Y lo cambió por un señor de Getafe, a lo mejor. Sí, le pido al cielo, puso. Le pido a Paco. Gracias. Gracias. Hay una cosa en los conciertos, que no sé si es tradición o realmente no sé cuándo empezó, que es consumir tequila antes de Venecia. O sea, el chupito de tequila. Ya se acabó ya. O sea, el tema de algo que siempre ha estado y que al final pues es raro el concierto en el que no se sirve alcohol. ¿Por qué el chupito de tequila sí? ¿Por qué el chupito de tequila de repente ya no? A ver, o sea, realmente es como algo por el tiempo, por salud, porque se considera en algunos sitios un barbarismo. No, ha sido porque Javi siempre ha sido un gran aficionado al tequila y a todo tipo de licores.
Y a él le gustaba brindar con el público, ¿no? Y tal, cuando cantaba la ópera de Venecia, va por todos ustedes, y tal, y tomaba un chupito de tequila y tal. Antes era peor, antes cogía una botella y hacía, ¿sabes? Pero ha dejado de hacerlo porque el médico le ha quitado el alcohol y el tabaco y todo. Ahora el pobre está todo el día con médicos y con... Claro, es el resultado de 40 años de chupitos de tequila, entonces... Y ahora ya no, ahora brinda con cerveza sin alcohol. Menos mal que no brinda con Fanta de naranja, pero... Podría ser peor. O sea, ¿cómo pensaste hacer el grupo y el nombre y todo para conseguir esto? ¿Cómo hicimos el grupo? Pues nosotros somos amigos desde que éramos niños. O sea, Javi y yo éramos compañeros del colegio. Somos amigos desde hace 50 años, desde que teníamos 10 años. Yo no sé si hay alguien que conserva un amigo desde hace 50 años, pero un amigo desde hace 50 años al que has visto casi todos los días de tu vida durante 50 años, eso yo creo que no existe nadie, ¿sabes? Entonces Javi y yo éramos íntimos amigos desde que éramos niños, luego fuimos íntimos amigos adolescentes, jóvenes, maduros, mayores y tal. Entonces la música era lo que nos unió. Fíjate que cuando yo era un niño pequeño, en el colegio había algún tío que se compraba un disco. Y yo me acuerdo de un amigo nuestro que se llamaba Guillermo Abello, que era un tío que cantaba la música. Y el Guillermo tenía pasta, porque su abuela le daba pasta todos los fines de semana, le daba dinero. Y entonces lo gastaba todo en discos. Y el tío decía, me he comprado el disco nuevo de Emerson, Lake and Palmer, tal. ¿Qué dices? Pues vamos, este fin de semana quedamos para escucharlo. Yo me iba a casa de Javi o de Guillermo a escuchar discos, a escuchar música. La música era lo que nos hizo ser amigos, la música era esa afición en común que teníamos. Y entonces cuando encontramos a otros dos más con esa misma locura, que fueron Dani y Rafa. Dani era amigo de Javi también desde que eran niños, de la sierra, de las vacaciones y tal. Y luego conocimos a Rafa. Pero ese amor por escuchar música, por hablar de música, por intentar ver un concierto, por esto, eso fue lo que nos unió desde que éramos prácticamente preadolescentes. Y ahí empezamos a intentar hacer ruido y a tocar y hasta ahora. ¿Tú alguna vez has quedado con un amigo a escuchar música toda una tarde? Pues inténtalo, a lo mejor te gusta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para, por ejemplo, en el cole de música en el que cada uno tiene que tocar una pieza. Entonces, ¿qué de para Bueno, pues tira por ahí, vete a saber, ¿eh? Que luego vas a Perú y mira lo que pasa. Claro, ten en cuenta que nosotros cuando éramos chavalines no teníamos ni móvil, ni internet, ni Instagram, ni nada de eso. Entonces, la música era algo que, era como una... La música del cine, esas cosas, ibas al cine y flipabas con una película buena, escuchabas un disco bueno y te volaba la cabeza. O sea, eran cosas que te impactaban muchísimo porque no tenías esas distracciones que tienen los chavales ahora, ¿no? Sí, yo creo que ahí tenemos una cierta ventaja, honestamente. Que en mi familia éramos unos cuantos también, con lo cual había una tele que estaba mi padre viendo habitualmente películas western. Ya está, esto es lo que había. Entonces, o te gusta western o a tu habitación a leer o a escuchar los discos. Y no hay otra. Yo hubiera sido feliz en tu casa. Sí, pues oye, claro, pero eso te hace que con 15 años te has leído mucho ya. Y has escuchado muchos discos, pero escucharles de verdad, lo que dices tú, de ponerte con quién es el ingeniero de sonido, quién ha compuesto esto, quién colabora aquí, dónde se ha grabado, en qué estudio.
en qué año, sabías todo. Lo sabías todo. Otra vez y otra. Lo sabías todo porque lo ponía en los discos y tú te preocupabas, decías, joder, es que esta batería que ha tocado con James Taylor y también toca con Emmylou Harris y con Carly Simon en este disco, el productor es este, el otro, ¿no? Y luego los veías en directo y no solo veías al artista, a James Taylor, sino también veías al batería, a Ross Kunkel, o veías a John Deacon a la guitarra, no sé qué, decías, joder, estos eran mis ídolos de niños y ahora los estoy viendo tocando. Ahora ya a nadie le importa un carajo quién es el que toca la batería, quién es el que toca el bajo, quién es el productor de este disco, a qué se debe esta maravilla, ¿sabes? Antes había un No importa a nadie. Obra, que era un disco, que era una obra con 8, 10, 12 cortes. Claro. Y tenía un concepto que respondía a una investigación, a un señor de trabajo, a un momento vital, a muchas cosas, y tenía una coherencia. Los discos, yo todavía hoy sigo haciéndolos así. Sigo pensando en un disco como en un concepto. O sea, la esquina de Rowland, no sé qué tal. Y entonces quiero que todas las canciones formen parte de un todo y que tengan una historia que contar todas ellas, una detrás de otra y tal. Y luego siempre alguien que te dice, pero es una tontería, si luego la gente escucha esta que le gusta, o escucha la otra, o esta, o se quedan con esta solo y el resto tal. Ya, me da igual. Es lo que hablamos antes de las redes sociales, que te dicen lo que tienes que ver. Ahora Spotify te dice lo que tienes que escuchar. Entonces te pones el disco y te empieza a entrar en un bucle aleatorio que te dice qué es lo que viene después. Entonces ya no pones el disco entero una y otra vez como antes, ¿no? Entonces se pierde ese concepto global. Sí. Prueba a escucharte un disco entero, desde la primera canción hasta la última, a ver qué concepto tiene y otra vez, ya verás, como al final te da ganas a ti de hacer algo similar, decir, oye, yo también puedo contar una historia, ¿no? A través de varios cortes, o de escribirlas. Si nunca lo has intentado, a lo mejor deberías. Y si lo haces, nos lo cuentas. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ahí hay una. Bueno, yo soy fan vuestra desde el año 84. Bueno, mi primera cinta fue en el 85 de Broma a mi chica, pero hasta el año pasado no fue la primera vez que os vi en concierto. O sea, que han pasado 40 años. Mi pregunta era, cuando os separasteis, ¿seguís en contacto así en plan amigos? ¿Y luego cómo surgió la idea de volver a juntar otra vez el grupo? Que si estábamos en contacto, perdón, es que no te he entendido muy bien. Si seguís así como amigos, no como otra banda de los 80 que han Sí. terminado. Si seguís en contacto como amigos. Sí, nosotros sí, porque cuando nos separamos no fue una separación, en realidad fue como una especie de descanso. Lo que pasa es que no calculamos que íbamos a estar 10 años descansando, ¿no? Pero fue el grupo en el año 93, estábamos muy saturados, habíamos hecho 7 discos en 7 años, discos, giras en América, giras en España, en aquellos años hacíamos 140 conciertos al año, o sea, era prácticamente todo el día en la carretera, hicimos 2 películas al mismo tiempo. O sea, entonces estábamos a punto de perder la cabeza. Llegó un momento en que todos teníamos ya problemas de ansiedad, ¿sabes? La vorágine casi nos come, ¿no? Y entonces decidimos parar. Dijimos, vamos a parar y vamos a ver a dónde vamos, porque yo, como compositor, estaba un poco desconcertado también. Ya no sabía... Ya me estaba molestando un poco que la gente esperara de nosotros un tipo de canción, o sea, que nos estuvieran estereotipando, ¿no? Y entonces pensé que lo mejor sería parar y dejar reposar el asunto un poco. Luego mi padre murió también ese año, en el año 93, en fin, ocurrieron ciertas cosas en mi vida que me hicieron parar. Luego pensábamos estar 2 o 3 años y volver, pero pues la vida nos llevó a estar 10 años separados, porque yo empecé una carrera en solitario, hice 4 discos, Dani empezó a trabajar en compañías discográficas, Javi tenía un bar donde hacía actuaciones musicales y se ocupó al 100% de él, y entonces
las circunstancias nos llevaron a estar unos años separados que realmente luego te das cuenta que 10 años en la vida no es nada. No es nada, es un suspiro. O sea, y fue el tiempo necesario para que la gente descansara de Hombres G un poco y que cuando volvimos otra vez, que volvimos con Lo Noto y con No te escaparás, que fueron dos canciones que tuvieron un éxito espectacular, pues nos volvimos a poner arriba otra vez en el año 2002 y desde entonces pues no hemos parado, la verdad. Ya 22 años, desde la vuelta. Y todavía hay gente que te dice, habéis vuelto, ¿no? ¿Hay una pregunta? Aquí. Buenas, David. Mi nombre es Santi y yo te quería preguntar, tú mismo has dicho que hoy en día casi nadie sabe el nombre de los baterías, de los bajos, de los componentes de los grupos de hoy en día, por ejemplo, o de los antiguos incluso. Entre los jóvenes, los géneros que reinan pues son reggaetón, el trap y todos estos. Es evidente que con el avance tecnológico en la música, pues hoy en día puedes hacer una canción y normalmente las que más triunfan son canciones en los que no se usan ningún instrumento musical, ni siquiera guitarra ni nada así de los básicos. Entonces, ¿tú crees que, te quería preguntar, el avance tecnológico en la música está trayendo un avance? ¿Verdaderamente retrocedemos con la falta de instrumentos en las canciones, con la falta de cantautores, por ejemplo, como tú? ¿Qué opinas tú de esto? Es que no entendía muy bien la pregunta, que si la tecnología hace que no avance, dices. Es que te entiendo regular, perdóname. Que si crees que el avance que ha traído la tecnología a la música, con todas las cosas que se van a hacer en producción hoy en día, verdaderamente trae un avance, o con la falta de cantautores, de instrumentos básicos en las canciones de hoy en día, que son las más famosas, pues estamos yendo hacia atrás. Esos bárbaros que se podrían decir, ¿no?, que vemos hoy en día, ¿podemos sacar algo bueno de ellos? O... Sí, no, sí, ya te entiendo. Es lo que hemos hablado antes. Hay que siempre poner en valor las canciones bonitas. Entonces, da igual cómo las hagas, el género no tiene ninguna importancia, los instrumentos que utilices, no importa, nada importa. Lo único que importa es que la canción le llegue a la gente al corazón y les emocione y les cambie su vida. Eso es lo único que importa. Da igual si eres un artista que trabaja con orquestas o con teclados, o si haces música electrónica o haces rock and roll o pop o balada, lo que quieras. Pero lo que es importante es que hagas canciones muy buenas. En la música, las canciones son lo primero, lo más importante, y además no hay medias tintas. O sea, en la música, una canción que no está mal es una puta mierda. Así es. O sea, una canción o es muy buena o no vale para nada. Igual que un artista. Cuando te empiezas a ver un grupo y te dicen, ¿qué tal el grupo? Y dicen, bueno, no está mal. Está mal, eso es una mierda, eso no vale para nada. O sea, tienes que ver a un artista que te digan, joder, vete a verlos, pero ya, o sea, son tremendos, son maravillosos. Eso es lo que tiene que provocar un artista o una gran canción. Una gran canción que has oído este tema, es increíble, maravilloso, ¿sabes? O sea, pero te dicen, bueno... Entonces te quiero decir, o sea, es un reto muy difícil. La instrumentación da igual, o sea, hazlo con una guitarra, hazlo con un piano, hazlo con un teclado, con una zambomba, lo que quieras, da igual. Lo importante es que consigas transmitir y que consigas emocionar a la gente y que consigas engancharles a lo que tú estás tramando, digo. Me permito un segundo. También hay que dar tiempo a la gente. Mira cómo empezó Z Tangana y mira dónde está. Mira el tipo de música que está haciendo. Quiero decir, empezó haciendo un trap muy extraño y está haciendo, bueno, pues un tipo, sí, y está haciendo un pop masivo y con canciones muy buenas y con mucho éxito, donde ha metido parte de esa tecnología que tú dices y parte de esas novedades, pero lo ha asimilado y sigue avanzando y vamos a ver dónde llega. Le pasa lo mismo a Rosalía, que bueno, también empezó, mira dónde está Rosalía,
Quiero decir que estamos, ahora mismo yo creo que no estamos en condiciones de juzgar qué va a pasar. Estamos viendo el nacimiento de algo que se fusionará con lo anterior y con lo que venga, y al final habrá gente muy buena y gente muy mala. El tiempo lo dirá, a ver, dentro de 30 años seguro que Tangana, que es muy bueno, seguirá, porque habrá continuado investigando, habrá continuado siendo curioso, intentando ser distinto, y esos son los artistas que permanecen. Pero otros no, otros que ahora están a lo mejor súper arriba, pues dentro de 30 o 40 años, pues no sabremos si están o no. Y lo que decíamos de los Sex Pistols, ¿cuánto duraron? En activo, 2 años. Y fin, ¿no? Sin embargo, cambiaron, es un antes y un después en la historia de la música. Abrieron una nueva dimensión total, ¿no? Y ellos, quiero decir, ellos como que se sacrificaron, ¿no? Hicieron lo que hicieron y se fueron. Y eso sirve a mucha gente para seguir con eso y evolucionarlo. Yo creo que eso es lo importante. No quedarnos en lo de ahora, sino ver cómo evoluciona. Claro. Hacer algo distinto y pensar que eso va a ayudar a otros también a encalzar un camino, ¿no? Estoy así, pero no es que me haya hecho... es que no veo. Hola, que yo soy Marcel y yo no soy español, pero espero que entiendas mi español, que soy medio parecido, medio alemán. Y tú has dicho que tu padre te ha dado muchos consejos sobre la vida y tienes mucha experiencia sobre la vida de tu padre, de tu padre, pero también estuviste en muchos conciertos y muchos eventos en todo el mundo. ¿Y cómo opinas tú que has estado algunas veces en conflictos entre como la opinión de tu padre y tu propia opinión? Porque como yo estuve aquí 6 meses de intercambio, tengo como ahora otra opinión de mi padre y mi punto de vista hacia el mundo se ha cambiado. ¿Y tú qué opinas? Que ahora estás como en un conflicto entre tu padre y tu opinión personal a veces. Sí, es que mi padre... ¿Se refiere a mi padre o...? Mi padre murió hace 30 años. 30 años. O sea, mi padre murió antes de Internet, antes de redes sociales, antes de todo. Mi padre nunca pudo ver lo que me ha pasado a mí en estos últimos 30 años, que ha sido increíble. O sea, nunca lo pudo ver. Y... a ver, no sé muchas veces pienso, ¿qué opinaría mi padre del mundo actual ahora mismo, no? ¿Te lo puedes imaginar? O sea, pero... La verdad es que muchas veces echan falta, tú como hijo, pero el resto como le echamos en falta como... Bueno, pues ha sido un gran talento y ha sido un genio tu padre en todo lo que ha hecho, como cineasta, como viñetista, como todo. Ha sido un gran genio. Y claro, pero yo... un sarcasmo y una manera de ver las cosas que nos hace falta. A ver, yo creo de verdad que todo lo que he hecho en estos últimos 30 años sin los sabios consejos de él, bueno, pues no me ha ido mal. O sea, yo pienso que él me hubiera dado la razón, pero siempre porque he seguido siempre sus consejos toda la vida, aunque... Mira, te voy a contar una cosa que es una gilipollez. Mira, mi padre me decía, cuando era un chaval, me decía... Tú no te pongas pendientitos, porque en aquella época la gente se ponía pendientes y crucifijos en las orejas y chapitas y unos peinados así, unas cosas de los años 80, ¿no? Mi padre me decía, tú siempre ve a lo esencial. Lo esencial que es la música. Tú concéntrate en las canciones, en la música, y déjate de cazadorita de cuero y de tonterías y de cosas que lo único que hacen es despistar a la gente. Tal. Bueno, pues y eso incluye tatuajes, todo tipo de ornamentos y tal, ¿no? Bueno, pues mi padre murió hace 30 años. Yo podía haber dicho, bueno, pues mira, me voy a poner un tatuaje, coño, y tal. Pues no. Porque veo a mi padre desde el cielo diciéndome, no seas gilipollas y no hagas eso. Con todo el respeto para los que llevéis tatuajes, que alguno habrá, ¿eh? Si hay tiempo, aquí, Sí, claro. me pongo de pie.
Yo tengo una percepción, ¿no?, de que hay una pérdida de libertad en el mundo artístico. Lo digo porque te pregunto, me interesa mucho tu opinión, porque creo que hay letras que yo he escuchado de niña, escuchando tu grupo, que ahora creo que no se podrían decir, ¿no? No sé si en el modo de composición, ¿no?, la letra de Sufre Mamón, ¿no?, de Me voy a vengar de este marica, Nene vas a morir y cosas de estas, ¿no?, que a mí son canciones que me gustan, pero me da la sensación de que ahora hay una pérdida de libertad en el mundo artístico y cosas que antes se podían decir o grabar o cantar, me da la sensación que ahora no se puede. Entonces quería saber cuál era tu opinión. Pues depende de quién lo cante, porque también se pueden mandar canciones a Eurovisión, ¿no?, que se llaman Zorra. No es el qué, sino más bien el quién. El quién lo hace. Si lo hacen unos, lo hacen otros. O sea, pero sí, realmente es muy triste que hay una especie como no de censura, porque realmente no hay censura, no hay ninguna autoridad que te prohíba escribir. A ti no te han dicho nunca esto no lo puedes escribir, ¿a que no? Nunca. Ni a mí tampoco. O sea, no es la censura esa franquista que te cortaba las películas, que cortaba las canciones, que prohibía las cosas. No, eso no existe. Pero sí hay una especie de moda de linchamiento. Una moda de linchar a la gente en las redes sociales, ¿no? Cualquiera que se salga de tu línea de opinión o cualquiera que diga una palabra que a ti te pueda ofender y tal, no sé qué. Y además, fíjate, con la cultura esta de la cancelación es algo totalmente grotesco, porque tú no puedes prever lo que va a ser ofensivo dentro de 30 años o de 40 años. O sea, cuando yo hice Sufre Mamón, joder, nadie se ofendió, nadie dijo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Ha dicho marica, ha hecho esto, ha dicho mamón, tal. O sea, en México sí tuvimos una polémica, ¿no?, con la palabra mamón y marica, porque en aquellos años no se podía decir en la radio esas cosas en México, ¿no? Y tuvimos una gran polémica que al fin y al cabo luego nos benefició, ¿no? Porque la gente entendió que nuestra intención no era ofender a nadie, ¿no? Pero tú no puedes saber o sea, el que te está cancelando ahora mismo, a lo mejor a él le cancelan dentro de 30 años. Claro. Porque tú no puedes saber, no puedes prever que hay algo que está ocurriendo ahora o que puedes decir ahora que dentro de 30 años va a ser ofensivo. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que hace 40 años, o sea, que después de 40 años, por ejemplo, decir que las mujeres no tienen pene iba a ser ofensivo para la gente? ¿Quién le iba a prever eso? ¿Nadie? Pues no. O sea, en los años 80 tú decías, las mujeres no tienen pene, pues primero no decías esa tontería nunca, ¿no? Pero si lo decías era como una obviedad, ¿no? Ahora hay gente que se ofende por eso. Ahora te pueden cancelar por eso, por decir algo así, ¿sabes? Entonces tú no puedes saber lo que va a ser ofensivo dentro de 20 o 30 años. No lo puedes saber. Entonces yo intento vivir de espaldas a toda esa tontería que hay, que ahora estamos viviendo un momento un poco preocupantemente estúpido en ese sentido, ¿sabes? Hay demasiada gente que se quiere ofender por todo y hay mucha gente que está deseando ofenderse y deseando que le afecte algo negativamente, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que todo lo que he escrito en mi vida, como estábamos hablando antes, lo he hecho con la intención de que la gente fuera feliz y con la intención de que la gente lo pasara bien, y se riera y cantara y llorara y disfrutara y se emocionara. Entonces, como no me siento culpable de haber escrito nada con intención de ofender a nadie, pues no creo que tenga que pedir disculpas por nada, ¿no? Hay otra pregunta ahí. Mira, yo te doy las gracias porque de jovencito he ligado mucho. Voy a hacer la baja más con la guitarra y tal. Y mi pregunta es que si hoy, siendo el día de los enamorados, vas a aprovechar, me vas a hacer un nuevo favor, tanto una foto con mi mujer, así que no.
era... Y lo dudes. La pregunta real es, me ha sorprendido muchísimo, te he visto en otras entrevistas en internet y tal, y me ha resultado súper agradable el ver cómo con la edad se ha tenido, bueno, no sé, digo, a lo mejor ya tienes esta sabiduría, pero me gusta mucho pues, la forma en que ves las cosas de un modo así como muy moderado, ¿sabes? Muy sensato, etcétera, etcétera. Me gustaría saber si tenías pensado plasmarlo en algún libro, o sea, no sé, de alguna manera que estás dejando estos legados, porque es que están en vídeo y en entrevistas y tal y cual, pero pues, escribir algún libro o algo así. Tengo un libro que escribí hace unos años, en el 2018, que se llama Hoy me he levantado dando un salto mortal, que es un libro que recoge, digamos, reflexiones como de mi experiencia en estos 40 años, un poco de cómo he hecho las cosas en mi vida, lo que he hecho, cómo lo he hecho, por qué lo he hecho de esta manera, y yo creo que ese te podría interesar, porque no es tampoco una biografía. No pensé cuando hice el libro que mi infancia o mi adolescencia tuvieran mucho interés para la gente. Entonces lo que hice fue escribir un libro sobre pensamientos, sobre pues lo que estamos hablando hoy, ¿no? Un poco reflexiones sobre la amistad, el amor, el trabajo en equipo, el grupo, mi padre y un montón de cosas que, bueno, si no lo habéis leído os lo recomiendo a todos, y además es un libro que se lee muy fácil, y a ver si mi amigo Peláez me ayuda a escribir otro libro buenísimo, bueno, eso está hecho. Lo haremos. Siempre hay que poner un salvaje ahí cerca, así que nada, nos queda la última, yo creo, sí. Bueno, mi nombre es Richard Espinosa. El primer concierto que yo pude asistir fue a mis 15 años, y ese fue el de Hombres G, en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Comentarles que para cuando ustedes llegaron, 15 días antes nunca habíamos escuchado una sola canción de Hombres G. Fueron 2 semanas en donde la pusieron en todas las radios del país. Nos aprendimos todas las canciones de memoria, y la mejor forma de hacerlo fue grabando en los cassettes directamente de la radio, porque no había otra forma, no había el MP3, no había absolutamente nada digital. Y de ahí pues me nació la motivación por la música. Yo toco la batería, lo hago como hobby simplemente. Te agradezco mucho por eso, y quién iba a pensar que 40 años después, aquí en el Colegio Colbe, gracias a ellos y gracias a ti, pues podía escucharte de manera directa. Un pedido nada más tengo, que cuando termina el evento, me puedes autografiar este disco. Muchas gracias. Eso fue en el año 87, ¿no? ¿Te refieres? 87 en Ecuador. Sí. Eso fue la primera vez que íbamos a América en nuestra vida. En el año 87 fuimos a Perú, como contábamos antes, y de ahí fuimos a Ecuador. Fue una locura increíble. Recuerdo que el país, Ecuador, estaba en un momento muy conservador, y joder, se pensaban que venían los Sex Pistols. Los bárbaros, tío, sí. Los bárbaros. Es que estamos pero el concierto fue increíble. Ahí en, ¿cómo se llama? La Pedrera, me parece que se llamaba. Y luego al día siguiente tocamos en Guayaquil, en un estadio de fútbol con 25.000 personas, impresionante. Tengo un gran recuerdo de aquellas giras. Bueno, pues vamos a acabar ya. Muchas gracias a todos, gracias a David y gracias a vosotros por estar aquí. Y agradezco por vuestra iniciativa. Dejadme que os dé las gracias en nombre del colegio por haber estado aquí. Gracias por este esfuerzo que habéis hecho, por este ejercicio, más que esfuerzo, porque ha sido muy poco esforzado, pero de juntar los distintos conceptos de barbarismo tejidos con una vida, porque esa es la cultura, ¿no? Que la verdad se convierta en vida. También gracias al colegio por abrir una ventana a voces y a miradas nuevas, porque yo como padre del colegio también esto es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Un lugar en el que se ofrezca la oportunidad de ver cosas nuevas, y que los bárbaros como David y José estén invitados a hacer un encuentro
bárbaro como el que habéis hecho y que ha sido extraordinario. Así que, de verdad, muchísimas gracias en nombre del colegio, del grupo de amigos que llevamos la iniciativa de Barbarismos. Gracias a vosotros por renunciar a vuestras obligaciones cotidianas un día entre semana y acompañarnos para hacer también comunidad educativa aquí en el colegio. Tu agenda es infinita y mil gracias por hacernos un hueco. José, la tuya igual, y mil gracias. Así que a que se repita, y ahora estáis todos invitados a un vinito si os apetece. Gracias.